¡Epa! ¿Cómo los políticos de nuestro país nos manipulan? ¿No es verdad? ¿Pero cómo? Y esto, ojo, ¿En serio? esto ha sido histórico. Pero con el miedo. Ahora, en democracia y también en dictadura, pero en democracia fundamentalmente. Bueno, pongan atención porque de alguna manera yo les voy a graficar qué significa la cultura del miedo y cómo uno como ciudadano efectivamente toma eso y no va a reclamar sus derechos fundamentales como ciudadano. Vamos con la primera gráfica, señor director. Término que hace referencia a la cultura del miedo, a una percepción común de miedo y ansiedad en discursos públicos y relaciones personales. Señores, la crisis se viene, por lo tanto, llamo a mis conciudadanos a que estén tranquilos, porque la crisis va a pasar, pero lo importante es defender el empleo, eso es permanente. Los miedos son creados a través de la manipulación de las palabras, hechos y noticias. Perdón, ¿cuántas veces hemos visto que los indicadores dicen una cosa y nuestras autoridades nos dicen otra? Claro. Fuentes o información para inducir el comportamiento de la población. O sea, aguacharlo, amansarlo todo para que no moleste. Pero para que no reclame. ¿Y de qué manera tú lo logras? Bueno, exagerando ciertas cosas, contextualizando ciertos hechos. Siempre se viene terrible. Y tomando una cosa por acá, otra cosa por acá. ¿Qué pasa cuando te meten miedo a nosotros y dicen, oiga, cuidado, cuiden el trabajo, que en realidad es lo único seguro que uno tiene, que no sé qué, que la cuestión, que no pida aumento de sueldo, como decía Felipe, pero eso no hace que se supone que, como uno tiene miedo, que no va a haber plata, que no va a haber trabajo, no gastar. Y si la gente no gasta, que la embarrapo. Sí, está bien, pero ¿No sí, yo estoy de acuerdo, pero el ejercicio no necesariamente va en tu reacción de no gastar. El ejercicio tuyo, lo que se busca fundamentalmente es que tú gastes. Y en términos generales, en crisis la gente tiende a gastar más. Claro. ¿No es verdad? Aprovechar que hoy día tengo y mañana no claro, voy a sino tener. que tiene que ver con los derechos fundamentales. El salir a la calle, el protestar, el estar ahí en la primera línea, el insistir una y otra vez de lo que nosotros necesitamos como ciudadanos. Pongan atención porque vamos a ver lo siguiente y que es muy actual y que a la vuelta, compromiso. Lo vamos a analizar. De hablarlo a la vuelta ya. Por una presunta marcha estudiantil, vimos nuevamente una jornada de violencia. Vimos a delincuentes que quemaron 3 buses del Transantiago. ¿A qué contribuye ese tipo de actitudes? Que además dejaron lesionados, y algunos de gravedad, a 54 carabineros. Eso tiene que ver con la movilización de este día miércoles en el Parque Bustamante, donde hubo muchos detenidos, hubo carabineros lesionados y 3 buses incendiados. ¿Por qué lo traigo como ejemplo? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque al final se pierde lo que los estudiantes están pidiendo. Desmunicipalización de la educación pública, ¿no es verdad? No al lucro, que es lo que defienden los estudiantes secundarios y también universitarios. Entonces, lo que le hace a la autoridad, me parece bien, son actos vandálicos, reprochables por todas las personas bien nacidas de este país, toman estos ejemplos y los realzan. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera establecen una complicidad con la ciudadanía de decir, no, usted no puede apoyar el movimiento estudiantil, porque si usted apoya el movimiento estudiantil, usted está apoyando la quema de los buses. Pero ese es un error entonces de los estudiantes. Porque finalmente no son solamente los políticos los que realzan ese tipo de manifestaciones violentas, sino que son los medios de comunicación como la tele, los diarios, en fin. Y también por otro lado la misma gente que ve los incidentes, que está trabajando en el centro, cuando tú pasa caminando y ve que está lleno de un lumpen increíble, dejándola embarrar. Entonces hay algo que percibe toda la gente y que sería muy raro que no lo percibiera porque está ahí, está pasando. Que ahí está el trabajo de la manipulación de la autoridad, que Sebastián Piñera llegue y diga está lleno. Y haga más. No hay lleno. Las manifestaciones, los encapuchados y los violentistas son siempre minoría. Siempre son los menos. Pero son ellos los que te dan miedo, Está bien, no el discurso. pero no por una minoría el país se va de alguna manera a paralizar, ¿no es verdad? Y tú con esto dices, ¿sabéis qué? En realidad yo para la próxima marcha mejor me voy a quedar en mi casa, porque yo soy dirigente sindical y yo también quiero luchar por mis derechos y quiero ganarme la calle como los estudiantes, pero no lo voy a hacer porque, pucha, en realidad a mí me van a poner del mismo bando de los tipos que andan quemando los buses. ¿Cachai? Entonces, por eso el discurso político es tan potente y uno ha visto al presidente de la República, al ministro vocero, al ministro secretario general de la presidencia, a los parlamentarios, bueno, bombardeando y generando esta sensación de caos. Y digamos las cosas como son. En Chile hay hartos problemas, pero caos social, hasta lo que yo entiendo, no hay. Hoy por hoy al menos. Bueno. Pero se viene.
Lo comentábamos acerca del tema económico, ¿no es verdad? Y cómo, de alguna forma, las autoridades permanentemente nos están diciendo, cuidado, se viene la crisis, pero uno empieza a ver los indicadores de crecimiento, algunos hablan del pleno empleo, otros dicen que la gente está gastando dinero, uno ve megas proyectos que se están realizando, vimos el otro día la cifra de las construcciones, entonces uno dice, perdón, pero yo en alguna parte me perdí y no puedo ser tan ignorante, porque si por una parte están los números, y me han dicho que los números no mienten, pero por otra parte aparecen autoridades señalando ciertas cosas respecto a la crisis, pongan atención porque esto dijo la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, a propósito de la crisis. Hacemos un llamado para que realmente paguen lo más posible y que hagan un esfuerzo en temas de capacitación. Nosotros podemos ayudar como gobierno a la capacitación. Hay empresas que desgraciadamente quebrarían con ese tipo de salario mínimo, pero son casos que vamos a mirar. La lógica de ella es, a propósito de la discusión que hubo el salario mínimo, si es que se sube el salario mínimo a una cifra que, dicho sea de paso, la propuso el propio subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, que dijo, no, debiera ser en el orden de los 250.000 pesos. El discurso le duró medio día, porque la ministra se encargó no solo de decir que por ningún motivo, sino que además lo desmintió públicamente. Entonces, lo que ella dice es que si es que el salario mínimo se sube, no lo decimos nosotros, salieron varios expertos en la materia. Los Parisi que hablan de 2.42, hay por acá algunos que dicen 2.50, hay otros que hablan de 2.16, en fin, bueno, ahí estaba la cifra, insisto, de los expertos. Pero resulta que la autoridad dice, no, es que si nosotros llegamos a ese salario mínimo, muchas, no hay ningún dato, no hay ni un número, muchas solamente empresas quebrarían. Y es una estrategia bastante bien utilizada, porque finalmente uno se la cree, independiente de que, perdón, no hay ningún estudio que avale que efectivamente si es que se sube a tal monto el salario mínimo, realmente aumenta el desempleo. No existe un estudio que lo avale. Sin embargo, igual uno se la cree eso de que si suben el salario a tal punto, mucha gente se va a quedar sin pago. Sí, pero lo que vos decís tiene que ver con lo que la gente no se informa, no lee, no pregunta, y ellos se aprovechan de la falta de información, digamos, de la ignorancia de la sociedad para aprovecharse de eso, y nos tratan y menosprecian la inteligencia del público, manipulando con palabras adornadas. Por supuesto. ¿Sabes qué? Yo lo único que recuerdo, los más de 40 años de vida que llevo, es que todos los grandes debacles económicos que han habido en nuestro país, nunca nadie las vio y las pudo avisar. Pero sí todos los años avisan una que nunca llega. Y las que se han ocurrido, que llegó y nunca pegó. Ya, o sea, acuérdense, acuérdense, cuando ha ocurrido, cuando el dólar, por ejemplo, se fue a la mierda, nadie te avisó. Es verdad. Pero todos los años te dicen caer uno y nunca llega. Dos ejemplos, la crisis de la educación y toda la discusión de la reforma tributaria no estaba en el programa de este gobierno. No estaba en ninguna parte. Si uno revisa el programa del candidato Sebastián Piñera, los dos, si se quiere, últimos grandes temas de discusión, por ponerlo, pueden haber muchos otros, no estaban en el programa del presidente Sebastián Piñera. Y por lo tanto no hubo la capacidad, no solo de este gobierno, sino que de los políticos del gobierno anterior, de anticipar lo que se supone que tienen que hacer, anticipar las crisis, no es verdad, no solo económicas, sino que también sociales. No pasó y seguramente no va a pasar. Pongan atención porque lo siguiente tiene que ver con cómo se manipula, los políticos manipulan el miedo a través de las enfermedades, ¿no es verdad? Y esto es súper importante y súper relevante y nos pegó muy violentamente a nosotros hace un tiempo. Esto dijo el entonces presidente de la Asociación de ISAPRES y ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat. La llamada pandemia mexicana, o más bien técnicamente H1N1, afectó a una enorme cantidad de países en el mundo el año pasado y en Chile impactó a más de 300.000 personas de una manera u otra. Lo que es humano, lógico, racional, es que la gente concurra ahora que todavía no hay lluvia, que el frío no arrecia y que el virus no se ha manifestado en forma masiva, afortunadamente, ahora que las cosas están algo tranquilas para poder venir y vacunarse. Solo un dato, Salfate, y te paso la palabra. Fíjense que antes de esto, este famoso Tamiflu, que dicho sea de paso, nunca mejoraba de la AH1N1, simplemente te ayudaba a sobrellevar los síntomas desagradables, ¿no es verdad? Bueno, la autoridad decía, solo Tamiflu, había listas de espera, había que esperar que corriera la lista de espera. La gente iba a comprar, la gente iba a la farmacia a comprar Tamiflu
por si acaso. Solo por si acaso, bueno, de 24.000 millones de euros a 35.000 millones de euros en solo 9 meses. Exactamente. En solo 9 meses aumentaron las ganancias. Simplemente decir que el Tamiflu se sigue vendiendo al igual que en aquel entonces. La pandemia de la H1N1 sigue estando instalado, simplemente ya no se habla de ella porque el negocio ya rueda solita. Yo todavía no conozco a nadie que tenga problemas con eso. No te digo que no existe exactamente, pero claramente yo me lo paso por el lado o por buena parte. ¿Sabes? Eso serían organizaciones que se ponen de acuerdo en confabular y porque hay un país compra todas las vacunas y flor de negocio para todo el mundo. Tú sabes que a mí me dio, no ese año cuando fue el pic de la cuestión y que se hizo ya, era como la publicidad, sí suena como ridículo, pero era como la publicidad de la influenza. Pero yo no estaba vuelto loco, con mascarilla. La gente lo mandaba a los niños al colegio. Ahí apareció el alcohol gel. Horrible. Sí, el alcohol gel, el alcohol gel que todo agotado. Nunca se usó hasta antes. Ahora el alcohol gel está instalado en todas partes. En todas las cosas. O sea, uno compraba para la casa. Yo me acuerdo que yo compré para mi casa. En el curso de mi hija compraron así la cuestión del curso, el centro de padres, no sé qué. Así vamos a comprar un alcohol gel para que los niños cuando entran a clase y la cuestión. Y había un rollo súper heavy con el tema. A mí me dio la gente compra y la todo verdad quiero contar que ni siquiera falté al trabajo. Yo tuve influenza hace 3 semanas atrás. Me vine a trabajar todos los días. Me sentí como el culo un par de días, pero aparte de fiebre un día, y la verdad que solo agua. Yo llamé al médico de las niñitas, ni siquiera fui yo al médico, llamé al pediatra y me dijo, Macarena, algo para el dolor de cabeza, si te duele mucho la cabeza, pero no pasa nada más que eso tampoco. Claro. Pero hace 3 años atrás o 4, cuando fue esto, era del terror. Yo me acuerdo que había un pánico salvaje. Lo que pasa es que si combatir en la mente es tan fácil y la gente como que se empieza a contagiar, como que uno le dice algo al otro y se corre tan rápido la ola. Claro, es que sé que es lo que pasa. Se potencia mucho más el miedo. Todos podemos decir algo, pero si lo dice el gobierno, uno quiere creerlo, porque él te cuidan. Ahora cuando vemos los resultados, uno comienza a dudar y por eso las encuestas están en el suelo, donde deben estar. Pero ya, como decía Gonzalo, el alcohol gel está instalado, ya el Tamiflu está instalado y como dice Salfate, se sigue vendiendo, ¿no es verdad? Las farmacéuticas se siguen llenando los bolsillos con plata. Instalaron la costumbre. ¿A costa de quién? A costa de nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque los políticos nos manipulan a todos, unos más, otros menos, a través del miedo. Pero nosotros estamos ahí atentos para denunciarlo.